Vamos a comenzar presentando al doctor Alejandro Musso, egresado de la UBA, ha ejercido por 28 años en la Justicia Penal Nacional y Provincial, 16 de los cuales fue fiscal de la provincia de Buenos Aires. Actualmente es titular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación del Ciberdelito, primera fiscalía especializada en la materia en la provincia de Buenos Aires. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, por favor. ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? Perdón, ahí vamos, ahí arrancamos. Bueno, un gusto, gracias por invitarme hoy. La verdad estoy muy feliz en poder estar acá con ustedes. Siento que esto es mi casa, San Isidro, desde las primeras reuniones que tenemos acá en San Isidro, nos han invitado en reiteradas ocasiones a diversos lugares, empresas, organismos públicos, pero esta es la primera que estamos acá, cerca de donde nos vieron nacer de algún modo. A metros, ¿no? Porque fue acá en la Fiscalía General donde hace poquito se diseñó la IG, donde nos puso en funciones hace poquitos meses unos disclaimers previos, y casi sería una queja pública contra el doctor Brochard, que es mi jefe, está bien hacerla siempre. Cuando le presento el proyecto, le digo, esto es así, el nombre es Equidad, Equipo de Investigación de Delitos Asistidos Tecnológicamente. Perfecto, me encantó, me dice. Cuando sale la resolución, veo que se llama UFAKE. Ah, bueno, cada uno le pone lo que quiera. Unidad Funcional Especializada de Investigación de Ciberdelitos. Pareciera una pavada, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Tiene una solución esto, tiene un buen final, digamos. No lo es porque el ciberdelito no es el cibercrimen ni es el delito asistido tecnológicamente. Es una relación de género y de especie, ¿correcto? El ciberdelito se remonta a lo que son los delitos informáticos, que allá por el 2008 la ley 26.388 incorporó como delitos tipificados en el Código Penal, pero no se termina ahí la función de la Fiscalía, ¿sí? Porque lo que tenemos ahora nosotros como función y facultad, que sí salió en la IG, aunque el nombre no lo replique, es la posibilidad de investigar transversalmente todos los delitos tradicionales mediante la investigación tecnológica, es decir, todos los delitos que puedan tener alguna asistencia tecnológica. Es más, hace poco hubo 2 episodios graves acá en la jurisdicción, uno de amenazas de bomba y otro de un doble homicidio bastante importante, digamos, por las consecuencias y por lo que terminó siendo el resultado, que están en trámite, por eso no puedo hablar demasiado, pero el resultado final por el cual se llegó a la conclusión de quiénes fueron los autores de ambos ilícitos tuvo que ver con una impronta digital y un análisis digital de la prueba. En uno de ellos se logró incorporar unas IPs que estaban en el exterior, en un servidor que se utilizó justamente, por eso intervenimos nosotros, para las amenazas, un servidor que brindaba un servicio de mail cifrado, que se usa en ciberseguridad en general, pero también se usa para hacer estas macanas, que da un par de pautas que no permiten que se pueda obtener la información tan fácilmente. Por eso la intervención del UFAKE y por eso se logró llegar hasta ahí. Como tengo mucha autoestima, me puse 34 filminas, no voy a llegar. Si ven que me voy pasando, empújenme hasta la puerta, por favor, arranco. Lo que están viendo, que yo estoy viendo acá y ustedes lo están viendo acá, no sé si los tapo, es un poco el motivo por el cual se nos creó. Ahí tenemos San Isidro, Ministerio Público Fiscal en General de toda la provincia de Buenos Aires, y el IS3 del FBI, que es el Internet Crime Complaint Center, que es, digamos, a nivel mundial, el receptor de las quejas de Internet. Como ven, la línea roja arranca en el 2019 y en el 2020 explota exponencialmente. Nosotros replicamos en espejo el Ministerio Público Fiscal de toda la provincia. Como verán, la línea celeste subió mucho, casi un 200% el año siguiente, pero miren lo que es la línea de San Isidro. Explotó, como Buzz Lightyear directo al universo, ¿no? A la estratosfera, no sé cómo era la cuestión. Bueno, claro, ese es el motivo por el cual dijimos, es necesario armar algo así. Nosotros, si bien veníamos ya trabajando con mi equipo, que acá tengo parte de mis colaboradores que están allá sentados detrás, en todo lo que es el ciberdelito en general y el scamming. El scamming es digamos, el delito digital económico. Pongámosle esos términos, se los cuento porque posiblemente lo replique durante la charla. En función de eso, dijimos, bueno, ¿se puede investigar con un organigrama o una organización clásica de una fiscalía? No, es imposible. Porque tenemos el primer gran problema, que es que acá hay que pedir información internacional y nacional, que no la tenemos nosotros, y que hay que empezar a entender cómo se pide para obtenerla rápido. Hay formas legales muy lindas y muy decorosas para hacerla, que tardan 2 años, por ejemplo, por intermedio de los EMLATs o los pedidos de exhorto internacional. Desde mi punto de vista, por el momento, ahora con las modificaciones del Convenio de Budapest, posiblemente se
empieza a mejorar un poco, pero son complejas, son investigaciones que se van a dilatar en el tiempo, pero hay salidas, hay bypass, como por ejemplo pedir información de policía a policía, de Ministerio Público a Ministerio Público, que esa se obtiene inmediatamente, como fue en el caso que logramos obtener la información de Austria recientemente. Otro problema grave, nosotros no tenemos, a diferencia de otras investigaciones tradicionales, la posibilidad de obtener la prueba coercitivamente con las empresas. Acá el dominio de la información la tienen las empresas. Entonces, ¿se la pedimos por las malas? Digamos, por las malas. Coercitivamente, como nos habilita el Código Penal, vamos a obtener, posiblemente en corto tiempo, mala información. Se la pedimos por las buenas, sin hacer una impronta de una llegada cercana a la empresa, vamos a obtenerla en largo tiempo y posiblemente bien o no. Entonces dijimos, sí o sí, tenemos que aceitar el camino. Lo primero que plantea el equipo es, empecemos sí o sí estos meses, estoy hablando de ya en el 2019, a generar una impronta de conectividad absoluta con las empresas, traigámoslos a la Fiscalía, vayámoslos a ver, expliquémosles quiénes son, cuáles son los intereses y de qué modo ellos nos pueden canalizar la información rápido. Se logró en función de eso llegar a lo que estamos llegando ahora. Otra de las patas importantes, vuelvo para atrás un segundo, si puedo. Ahí va, chiquito, estos mis dedos son grandes. Es la capacitación permanente y las nuevas herramientas y la Fiscalía Paperless, como lo dice ahí. ¿Qué significa esto? Si nos capacitamos en esta nueva informatización de la prueba, no vamos a llegar a ningún lado. Las nuevas herramientas son fundamentales y ahora les voy a explicar por qué. Las habilidades que hemos elevado para el equipo de la Fiscalía tienen que ver con esto. Hay un grueso de la información, ¿sí?, que está en las redes sociales abiertas. Ya habrán escuchado, no me voy a detener en esto, la Clear Web, arriba es el puntito de arriba, la Dark Web y la Deep Web, que ahí está la información, digamos, más importante donde se puede obtener, pero para eso se necesitan herramientas funcionales que permitan escarbar dentro de esos lugares y poder sacarlas. Herramientas me refiero efectivamente a herramientas forenses para eso. Por ejemplo, la de OSINT. El OSINT básicamente es el stalkeo en redes sociales que uno puede hacer a una exnovia quinceañera o exnovio quinceañero, pero perfeccionalizado, claro. Se ríe acá los que saben, pero más o menos para que se entienda, ¿no? Hay que adaptarse un poco a la audiencia. Claro, perfeccionado, profesionalizado y con herramientas que permitan lograr esa unidad. A ver, los datos están sueltos por la web. Lo que yo necesito es clasificarlos y ceñirlos a lo que yo estoy buscando específicamente. Otra de las propuestas es necesario llegar a lo que se llama el threat intelligence, es decir, avanzar en la detección de cuál va a ser la próxima amenaza para dar cuenta de por dónde vienen los ciberdelincuentes o los scammers a atacarnos. Esto se modifica mes a mes, con lo cual la impronta de cada caso resuelto importa una prevención que justamente es el threat intelligence. El SOCMIN tiene que ver también efectivamente con las redes sociales, con el stalkeo puntualmente de redes sociales, para el cual se necesitan herramientas que ahora se las voy a mencionar muy por arriba. Y después, todo este combo se cierra con lo que sí es clásico, ya tenemos todas las fiscalías, que son las bases gubernamentales incorporados a la investigación penal por intermedio de los que son puentes APIs, es decir, las conexiones directas, por ejemplo, migraciones, RENAPER, ANSES. Bien, de las herramientas que les mencionaba, las voy a pasar rápido porque esto amerita una charla larguísima. Tenemos, para nosotros, una de las fundamentales es el Maltego Data Mining, es una herramienta de explotación de datos muy interesante, que la estamos utilizando en forma potente para las investigaciones, especialmente para hacer lo que es OSINT. El I2, que es un clásico. El CyberTrace, acá tenemos al especialista de la Fiscalía en rastreo de criptomonedas, Disney Banchero, está sentado ahí atrás. Esto también es un mundo que no vale la pena parar ahora, pero la verdad que es fascinante porque todo está yendo para ese lado. Las cuentas mulas ya no son cuentas mulas de bancos tradicionales, pasaron allá hace tiempo a ser bancos digitales porque pensaron que era la forma de ocultar el dinero, y ahora se dieron cuenta que ni siquiera con eso lo pueden ocultar y se van a las criptomonedas que están habilitadas por intermedio, digamos, de todas las apps que están, los exchanges con apps que están utilizándose ahora para hacer este tipo de cuestiones. ¿Cómo investigamos? Bueno, hay dos cabezas para la investigación, dos formatos que nosotros los atacamos en forma concomitante. Como dicen los americanos, follow the head o follow the money. Follow the head, buscamos cuál es la dinámica del delito y, bueno, ahí, como verán, vamos atacando. Esto es una forma de protocolarizar la investigación. Es casi imposible hacerlo porque, como le dije, es tan dinámica la forma de ataque y depende de cada una de las habilidades del atacante, que esto en más o en menos se repite, pero no en todos los casos. Y después sí seguimos, que es la que siempre nos genera mejores resultados, que es el clásico
mecanismo americano de follow the money, que esto se aplicó en narcotráfico, en corrupción y ahora en ciberdelito. Esta es la forma de atacar por debajo a las organizaciones y llegar a la cabeza. Gracias a Dios, el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires nos habilita a los fiscales medidas de urgencia que nos permiten hacerlo en forma rápida, ese tipo de... tengo un poquito de agua. Ese tipo de actividad... ¿Me puedes servir? Ahí está, gracias. Ese tipo de actividades, por ejemplo, con los allanamientos de urgencia, las detenciones de urgencia y las aperturas de teléfono de urgencia, que los jueces estaban muy reticentes, gracias a autorizarlas inicialmente, pero ahora empezaron a darse cuenta de haciéndolas bien, y pronto es la única forma de quebrar esos firewalls que ponen los ciberdelincuentes, que ahora lo vamos a ver en un caso concreto si llegamos. La estructura que está pensada, la Fiscalía, es una estructura integral donde el procesamiento jurídico, que es la Fiscalía clásica, va a estar unificada a algo que algunas fiscalías lo tienen y otros no, algunos lo derivan con la policía, que es el análisis y la investigación. Y le pusimos una pata más nosotros, porque es necesario contar en forma unificada y conglobante con la información. Y yo le diría que arranca de atrás para adelante. Primero el laboratorio forense y investigación de campo. Cuando yo voy a un allanamiento, secuestro los teléfonos de dispositivos, ahí me va a salir evidencia digital. Yo necesito que esa evidencia digital me la reporte lo que se denomina en la jerga los first responders, es decir, los primeros respondedores digitales que van a la escena del crimen y que me levanten esa información para después, ellos mismos posiblemente, en el caso nuestro, analizarla junto ya en esa fase intermedia con los analistas técnicos jurídicos, mis secretarios, los empleados de la Fiscalía, en forma conglobante, para buscar determinados patrones que nos van a servir para terminar con el procesamiento jurídico de la información. A grandes rasgos, hay dos tipos de ataque grandes, yo les voy a explicar el segundo ahora, los técnicos y la ingeniería social. También se los denomina como de no click o click, porque la víctima en el técnico no aprieta el dedito. Ahí tenés al tipo con el goodie que está metido atrás de una computadora, al ruso que es un hacker y puede vulnerar sin que la víctima toque con el dedito algún tipo de infraestructura importante y poder lograr entrar dentro de esa infraestructura. Y después están los de ingeniería social, que son el 99% del resto. Esa es la realidad de la cuestión. Vamos a ir a esos. Dentro de los de ingeniería social tenemos publicidades maliciosas, phishing, alteración de páginas web. Les voy a tocar, acá quedó de las empresas porque es una charla que dimos hace poquito con las empresas, pero enfóquense en el primero y en el segundo, que van a ser los dos casos prácticos que voy a tocar. El phishing clásico, con todos sus derivados, el vishing, smishing, spear phishing, esto no le presten atención, básicamente son modalidades diferentes de lo que es un phishing, que es una captura de datos por suplantación de identidad. Y el carding, que es un gran mundo, que tiene que ver con todo lo que es el mercado negro de datos en la Argentina. Especialmente, carding es por CC, por cards, por tarjetas de crédito o de débito. Un mundo. Seguramente a alguno le habrá llegado algún descuento de una tarjeta de crédito alguna vez, que dicen, ¿cómo puede ser esto que me llegó? Bueno, esto se vende en Telegram. Sus tarjetas se venden en Telegram. Hace poco, la de mi mujer apareció también ahí en Telegram. La de una colega nuestra le apareció también, que en función de eso se inició una causa muy grande que se las voy a mostrar en este momento. Vamos a la primera, páginas clonadas de home banking. Esto es importantísimo porque es constante. Esto es una de las metodologías que más se repite. ¿Qué pasa? Uno googlea normalmente, porque es el mecanismo que emplean para el home banking, salvo que lo tenga, que es una recomendación, tengan la app bajada en la computadora del teléfono para que no haya fallas. Googlean Banco Provincia, papá. El primero que les va a tirar siempre es un patrocinado. El patrocinado se paga. Por ejemplo, en Google se paga con un servicio llamado Google Ads. ¿Sí? Le va a salir la primera página que les arroje, nunca se metan en esa. Miren bien, porque ahí tiene una letrita cambiada, como en este caso, que es el Superbill, es un caso real. Estos dos casos que le voy a mostrar son casos reales. Y la URL es apócrifa. Nadie la abre para ver lo que era. Miren lo que es la URL real enmascarada detrás de la verdadera. La persona se metió, le mandaron, lo llamaron por teléfono, le dijeron, dame el token, soy del banco, se lo pasó, chau cuenta. Ahí tenemos los pasos. La víctima se mete en Google, se mete en una página falsa. Llena un formulario, detrás de ese formulario, los credenciales, que son usuario y contraseña, y después token, que es el reaseguro del banco, pero nosotros entregamos todo, porque ya que entregamos, nos entregamos. Total, viva la pepa. Como les dije, se hace un phishing, es decir, un llamado telefónico trucho, y se llega efectivamente a entregar la credencial. Vos ni te enteraste, porque no te la van a sacar la plata en ese momento. Ahí operan, porque estamos hablando en la actualidad que no todos hacen todo. Se ha dividido y se ha democratizado mediante Telegram, sí, el mal. A ver, antes el mal estaba en la dark web. Hay que saber navegar en Tor, hay que saber utilizar determinadas interfaces que no son para todo el mundo, son complejas, pero Telegram sí lo sabemos usar todos. Y ahí nos metemos y la anonimicidad que nos permite Telegram hace que detrás
de un arroba Carlitos esté yo y no me puedan identificar porque los rusos no quieren saber nada con brindar información. Así se dice, no sé si son los rusos efectivamente, pero efectivamente Telegram tiene una política de privacidad fuertísima que privilegia la privacidad y la anonimización frente a cualquier requerimiento judicial. Como les dije, acá le pasan el token, bueno, este es todo el circuito y ahora se incorpora algo más en las investigaciones, que es la criptomoneda, porque antes, como les dije, las mulas bancarias, acá yo les estoy explicando una secuencia, seguramente en el segundo caso no voy a poder llegar, pero me detengo en esto porque está interesante, una secuencia donde efectivamente la plata no va a una mula tradicional, porque le hacen abrir paquetes de cuentas a las personas, ¿sí? Hoy en día ya no existe la mula, che, era un pobre diablo que estaba ahí en la calle y se la saqué medio de chamullo, como se dice en la calle, la cuenta, no existe más. Con todos los parámetros identificadores y biométricos que te piden para abrir una cuenta, tanto sea de banca tradicional como banca digital, e inclusive las exchanges de criptomonedas activas, es imposible que a vos te convenzan de que puedas abrir una cuenta sin que sepas lo que estás haciendo. En función de eso, ahora las mulas son responsables penalmente, obviamente en menor grado, porque puede haber un montón de carencias que permitan que se llegue a esa cuestión, pero normalmente ahora las investigaciones redundan ¿en qué? En que a las víctimas, a las mulas, ya los puse bien, mi propio subconsciente me lleva para ese lado. A las mulas les hacen abrir un paquete de cuentas digitales y un paquete de cuentas de exchange. Entonces empiezan a diversificar la plata ingresada de los delitos digitales por esas cuentas. Y terminan en lo que ellos piensan que va a ser un lugar donde va a anonimizarse totalmente la plata, que es mediante las criptomonedas. Cosa que efectivamente no sucede, porque ahora en la Fiscalía por lo menos, y en varias fiscalías que están investigando todo este tipo de scamming, nos estamos perfeccionando en criptomonedas. Acá tenemos un traceo de criptomonedas que hizo acá uno de los chicos de la Fiscalía, utilizando una herramienta que usa la Interpol, que se llama CyberTrade, que depende de Mastercard, y hay 3 o 4 herramientas muy fuertes, Chainalysis, que es americana, TRM Labs, que también la tenemos, todo con demo, por supuesto, porque son herramientas cuyas licencias cuestan miles de dólares, se están poniendo a prueba, pero son herramientas que se pueden obtener por demo, sobre todo están aplicadas para hacer un seguimiento dentro de una causa penal. Veremos cuánto nos dura, esperemos que nos dure bastante, por ahora las empresas nos están bancando y esperemos que cuando nos dejen bancar, el Estado venga a bancarnos a nosotros y nos paguen las licencias que corresponden, porque se llegan a un muy buen puerto. Ahí tenemos un traceo efectivamente realizado, que como ven, todos estos puntitos parece una pavada, pero todos esos puntitos alternativos, si vamos desde afuera hacia adentro, son lo que se denominan billeteras clúster, que son billeteras anónimas, donde la primera billetera sí está identificada, pero para que llegue al centro, que es el que recibe toda la plata, esto es un traceo real de una causa que tenemos en trámite en la actualidad, por eso no ponemos nombres ni nada, pero fíjense como toda la plata de las puntas son todos platas obtenidas por el ciberdelito, y en el medio hay todo una suerte de firewalls que se ponen, que son las billeteras clúster anónimas, para no permitir que se llegue a la billetera central, que es del dueño de esa billetera, que efectivamente está en un exchange, y los exchanges son como los bancos, que tienen una identificación biométrica y permite llegar a la persona, ¿sí? Lo que le contaba recién. Acá les estoy mostrando una interfaz de Telegram de un grupo de venta de datos que venden de todo. Fíjense que ellos mismos se regalan y se ponen, en la primera de las pantallas, se ponen quién hace cada cosa en la asociación ilícita. Es decir, ¿el problema cuál es? Es identificar quiénes son esos muchachos, porque fíjense, está atrás de @Mila, @11. Yo identifico a esas personas y ya los pasen, señores, por acá, por favor. Listo, ya está, no tengo más que investigar. Parece una pavada, pero lo complejo es identificar, a diferencia de las investigaciones tradicionales, donde yo tengo posiblemente al autor y tengo problema de materialidad, la materialidad se les regalan ellos mismos. En la segunda pantalla, fíjense cómo ellos mismos se ponen contentos y se pasan cómo se venden. Ahí dice, salieron los ricos logos en Cencosud. ¿Qué son logos? Los logos son las credenciales ya obtenidas de phishing, en este caso de Cencosud, pero hay de todos los bancos, donde lo único que tengo que hacer, lo están vendiendo ahí, a un 10% de lo que es el valor de mercado que tiene la cuenta. Fíjense al lado, dice logo Bancor, 2 por 1 te venden. 194K es la plata que tiene el home banking dentro de la cuenta. Estamos hablando que esto es una cuenta particular. Si la meten, que es lo que están haciendo ahora, pues avivaron, ahora atacan la banca empresa. Y ese 194, métanle 5 ceros atrás. Han habido empresas que las han vaciado así. La empresa no se entera nunca hasta que no se la vacían, y no se la vacían en el momento, porque tiene que conseguir los vaciadores de cuenta, que es justamente esta investigación. Ahí tenemos justamente la estructura de esta investigación, que son mula, mula, mula,
reclutador como firewall para que no se identifique a C14, que es el jefe de la banda, que todo esto es real, son acrónimos que ellos usaban. En este caso no usaron Telegram, usaban Signal. Ellos pensaron que era mejor para ellos, no terminó siendo mejor para ellos, efectivamente, y un coordinador que reclutaba a todos estos coordinadores. Acá es donde esto es real. ¿Cuánto tenemos? 3 minutos, bien. ¿Cómo se pasaban las cuentas entre ellos? Me voy a quedar, les quiero terminar el primer caso, porque si no me voy a sentir muy mal. Ahí va, este video es real de lo que se hizo del trabajo de la Fiscalía en esta causa puntual. Antes estaban vendiendo los paquetes de cuentas en la imagen. Estamos usando drones, como verán. Es lindo la música de Santamante. Eso lo hicieron ahí los 2 colegas que tengo ahí atrás con sus 2 drones personales. Todavía no nos han provisto los funcionarios, pero es importante, porque llegamos a una casa de una persona que veníamos persiguiendo hace 8 meses, C14, el jefe de la banda. Ahí tienen esa mansión, ubicada en un lugar relativamente precario, llamativo, pero como verán, no se podía ingresar de ningún modo. Teníamos ubicado un teléfono ahí que no sabíamos si era de él. Se había confundido, había cargado crédito, porque teníamos vigilado una tarjeta de crédito de él hacía 8 meses. Después de 8 meses comete el error de cargar crédito. Vamos ahí, de ese teléfono sacamos que había efectuado llamadas porque se le había cortado la luz. Buscamos el medidor y encontramos. A este muchacho lo habían detenido hace 10 años. Y teníamos fotos identificatorias de hace 10 años con unos tatuajes. Ahí los tenemos, a los 2 de ellos se nos rajaron a Colombia. Colombianos los muchachos, los habían traído para trabajar. Y este es el resultado de la vigilancia, donde efectivamente identificamos a la persona. Y este es el resultado final de lo que fue el trabajo. ¿Si arranca? Ahí está. Lo que le quiero comentar es lo siguiente, para ir cerrando. Nosotros, como les dije, la asociación ilícita la tenemos por probada porque ellos mismos se autoprueban su propia asociación ilícita. Se autoprueban. Hola. Se autoprueban su propia asociación ilícita. Hola. Bueno, entonces lo único que tenemos que hacer es identificar la persona. Una que se identifica, va de suyo que la calificación es las estafas reiteradas por la cantidad de tarjetas de crédito, en este caso no, eran cuentas bancarias robadas, la detención de las personas, la orden de captura internacional de los que se los fugaron a Colombia, pues los teníamos identificado al momento, y en este caso lo que se pudo llegar a buen puerto es identificar, como van a ver ahora, un verdadero laboratorio de scamming, donde tenían puestos de trabajo con las herramientas más sofisticadas que puede haber, de todo tipo, para lograr hacer lo que hacían, que es el vaciado de cuentas. Ellos estaban dentro de las estructuras de los vaciadores de cuentas. Fíjense, presten atención a lo que son los dispositivos, cómo tenían armado. Estas 2 personas fueron traídas a propósito de Colombia. Uno de ellos es un experto en informática que se dedica a crear páginas web, básicamente. Este es el tercer puesto de trabajo del dueño de casa, también un tipo muy carismático, muy profesional en lo suyo, pero bueno, no logró llegar a lo que quería, que era continuar con su vida licenciosa a instancias de la plata ajena. Hasta acá llegué, me faltó la de Cardin, la dejo para la próxima, esa les va a gustar. Bueno, muchas gracias, doctor Musso. Por favor. Ahora será el turno del doctor Pablo Tilves, abogado, coordinador del área de legales de Grooming Argentina, diplomatura en cibercrimen y evidencia digital de la Universidad de Morón, docente en la diplomatura de cibercrimen de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, de la provincia de Tucumán, docente en la diplomatura en ciberdelincuencia y nuevas tecnologías de la Universidad Católica de La Plata, docente en diplomatura, promoción y protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales, Universidad de la provincia de Córdoba, corredactor de la primera guía en materia de grooming para Latinoamérica, para las familias y comunidades latinoamericanas, junto a... Hoy les quiero hablar del delito de grooming. No sé, me pasa la presentación del doctor Musso. Pero bueno, ya le voy adelantando que claramente, como la presentadora lo ha dicho, vengo en representación de Grooming Argentina. Yo hace más de 5 años que estoy en la institución y me encargo del asesoramiento de las personas que acuden a nosotros
para tener un asesoramiento integral y muchas veces las acompañamos en la realización de las denuncias. Y en esta función que me toca dentro de la organización, hemos encontrado diversas situaciones que la norma que hoy se encuentra vigente, ubicada en el artículo 131 del Código Penal, más allá de que adelantarles que es un tipo penal deficiente, no llega a captar o receptar lo que verdaderamente es el fenómeno del grooming. Yo les traigo una frase que es de un desarrollador web, que es muy interesante porque dice: la tecnología hace posible lo que antes era imposible. Justamente el doctor hablaba de cómo los ciberdelincuentes han encontrado a través del medio digital formas diferentes que antes nosotros no nos podíamos ni siquiera imaginar. Incluso podemos ver películas que han adelantado, si se quiere, algunas cuestiones, pero sin embargo, esa realidad, estas nuevas realidades que trae la tecnología de la información y de la comunicación, también nos plantean nuevos escenarios. El derecho, como todos sabemos, regula las actividades de las personas para brindarles seguridad jurídica. Y a veces la tecnología sobrepasa esas realidades, nos trae nuevos escenarios y el derecho se nos presenta como cuestiones anacrónicas hoy en día. Puntualmente, el grooming, que fue introducido en el Código Penal fines del año 2013, a través de la ley 26.904, viene digamos, a querer contemplar o resguardar ciertas conductas que encierran a la comunicación a través de medios telemáticos con menores de edad. En el mundo ya, y Argentina siempre va como, digamos, tienes un delay normativo, en el mundo ya se hablaba de grooming, incluso en los años 70 en Estados Unidos y en la Unión Europea, hasta el año 2007, donde a través de la Convención de Lanzarote introduce este tipo penal, como un tipo penal especial, dentro de los delitos contra la integridad sexual. El legislador argentino no ha tomado la experiencia del legislador europeo y legisla de esta forma, como podemos ver, no se lo voy a leer, lo tienen todos en la pantalla, de manera deficiente. Yo, al igual que el doctor, tenía mucha autoestima y tendría varias cuestiones que me gustaría compartir con ustedes, pero me voy a centrar en tres cuestiones puntuales que hacen al delito de grooming y que nos va a demostrar que la redacción del actual artículo 131 es deficiente y es necesario, ya adelanto un poco la conclusión, una reforma. Lo primero que cualquiera que se proponga estudiar un tipo penal, lo primero que tiene que determinar cuál es el bien jurídico protegido. Bien, si bien no forma parte de los elementos del tipo, sí es un elemento esencial para saber qué es lo que se protege y cuáles son aquellas conductas que, para el legislador, quien traza la política criminal, va a ser la que ponga en peligro o lesione este bien jurídico protegido. No le voy a leer las tantas teorías que existen en relación al bien jurídico, que para algunos sectores de la doctrina es lo que afecta. Algunos dicen que es pluriofensivo, otros uniofensivos. Y hay una corriente muy fuerte que establece que no hay afectación a bien jurídico alguno. De hecho, no hay dato criminológico, según esta postura, que pueda determinar si realmente existen estos contactos con menores de edad a través de los medios telemáticos con una finalidad sexual. Básicamente, para decirlo rápidamente, es un mito urbano, ¿sí? Sin embargo, con la experiencia que he recabado con los diferentes casos que nos ha tocado intervenir con la organización Grooming Argentina, hemos encontrado que el fenómeno de grooming, no el delito en sí, sino el fenómeno de grooming sí afecta la integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, como lo redacta, lo describe el tipo penal, dice que la persona a proteger es una persona menor de edad. Dentro del universo de personas menores de edad tenemos varios segmentos, ¿verdad? Tenemos las infancias, los niños, que se consideran niños hasta los 13 años, y los adolescentes. Dentro de ese universo, tenemos que distinguir de las personas que tienen capacidad, y esto que está hoy muy en boca de todo el mundo en la televisión por determinados casos de reproducción pública, quién tiene capacidad y quién no tiene capacidad legal para consentir un acto sexual.
¿sí? No vamos a entrar en detalle, pero aquí el legislador mete, digamos, para hablar mal y pronto, en la misma bolsa a tanto a los niños como a los adolescentes, sin hacer una diferenciación entre aquellos que tienen capacidad legal para consentir actos sexuales y quienes no. Y esto tiene su relevancia a la hora de verificar la lesión sobre el bien jurídico protegido. Porque no es lo mismo atentar con la intimidad, la integridad sexual de un niño que no tiene capacidad legal, que a la hora de evaluar si un acercamiento a través de vías telemáticas con una finalidad, el adolescente tiene o no capacidad para consentir esos actos. De hecho, si una persona mayor de edad contacta a un adolescente de 16, 17 años que por ley tiene capacidad de autodeterminación sexual, recaería en el tipo penal que encierra el 131. Si, por ejemplo, esa misma persona mayor de edad conoce a otra de 16, 17 años en un bar, pueden mantener relaciones sexuales y nada pasaría, porque está dentro de su esfera de autodeterminación y puede disponer, siempre que no haya ningún elemento que nos indique que ese consentimiento esté viciado, tranquilamente puede mantener relaciones sexuales. De hecho, aquí muestra una gran contradicción, porque no ha tenido en cuenta el legislador otras áreas del derecho, como puede ser el derecho civil, que establecen la identidad de las personas, ¿sí? El artículo 25 y 26 del Código Civil y Comercial. De manera que se puede concluir en este punto que lo que buscaba el legislador era proteger el ciclo psicobiológico sexual en todas sus etapas de los niños, niñas, adolescentes. Lo correcto quizás, como solución, hubiese sido hacer fragmentar por franja etaria para proteger de una manera más integral, respetando ese derecho de autodeterminación en la fase sexual de los adolescentes. Aquí un poco ya mencioné lo que es el sujeto pasivo, que son los niños, en términos generales, trayendo el concepto de la Convención sobre los Derechos del Niño y los artículos del Código Civil. Este es un criterio cronológico, quiere decir que se basa en la edad de las personas. Y aquí trae un interrogante. ¿Qué pasa con las personas que tienen su capacidad intelectual disminuida, esas personas con capacidad diferente que se suelen denominar? Que son un segmento de la población que son altamente vulnerables, sobre todo si pensamos cómo son las redes sociales, los medios telemáticos que permiten a un criminal motivado buscar su víctima, ocultarse en el anonimato y engañarla, embaucarla y lograr lesionar su integridad sexual. Esto el legislador no lo ha tenido en cuenta y creo que podría ser una buena solución para proteger a este segmento vulnerable de la sociedad dentro de lo que es el tipo de grooming. Otra de las cuestiones del sujeto activo es algo que no me voy a detener porque básicamente tiene relación con lo que acabo de decir y además no nos da mucho el tiempo, pero también tiene problemas de imprecisión por las razones que acabo de decir en relación al sujeto pasivo. La situación pasa cuando la fórmula que utiliza el legislador para determinar quién es sujeto activo dice el qué. De manera que puede ser cualquier persona, puede ser incluso los jóvenes en edad punible, estos de entre 16 y 17 años. Y sucedería, como por ejemplo, como caso testigo le podría traer el caso de un joven de 16 o 17 años que contacta a una de la misma edad a través de los medios telemáticos. Y se produce esa acción que comúnmente se conoce como sexting. Charlas, fotos, videos sexualizados. Quizás ese tipo de relaciones están entablando una especie de vínculo, ya sea transitorio o duradero, de un noviazgo, y que el padre de uno de ellos, o la madre, no está de acuerdo con esa relación y denuncia. Si vamos a la descripción del tipo penal del 131, estamos hablando de un delito de grooming o no. El tema ahí pasa por la intención que tuvo con el contacto. Sin embargo, esa imprecisión lo que nos trae son problemas. Y estos problemas generalmente se le deja la solución al juez, que debe completar un tipo penal vago, un tipo penal impreciso, arrogándose el juez atribuciones que no le son propias, que es delinear la política criminal, decir cuál es el sujeto activo de la acción,
cuáles son las conductas e imponer determinada pena. Otro de los tópicos importantes dentro de estos tres que les estoy nombrando es la acción típica. La acción típica es el verbo típico del injusto es contactar. Y más impreciso que decir contactar, no hay. Contactar, ¿qué significa contactar para la norma? Bueno, entablar una comunicación con alguien. Es un concepto del contacto en los términos del grooming un tanto complejo, porque para que exista contacto debe haber la emisión de un mensaje, de un contacto, y la recepción por parte del menor de edad de ese mensaje o contacto. Caso que no sea recepcionado por el menor, la conducta sería atípica, porque necesariamente debe ser el menor quien reciba ese mensaje. Por eso ahí les dejo unas preguntas a las cuales me voy a detener para que ustedes vayan reflexionando. El asunto de este verbo típico es que es complejo porque tiene dos tramos. Si bien la conducta es una sola, primero existe la acción del contacto, el sujeto activo emite ese mensaje o intenta contactarse por algún método telemático, y la segunda acción para perfeccionar ese contacto es la recepción del menor de edad. Y ese contacto debe estar acompañado con una intención específica y no otra, que es cometer un delito contra la integridad sexual, cualquier delito contra la integridad sexual. Y esto es otro de los problemas que tiene, porque si vamos a los principios fundamentales de la dogmática penal, parecería ser que un mero contacto no afectaría al bien jurídico protegido, ¿sí? Si nosotros nos remontamos desde dónde parte el grooming parte del principio de ejecución del inicio de una acción distinta, o sea, de un delito sexual. O sea, es un acto preparatorio que por cuestiones de política criminal el legislador consideró que debía protegerse para anticipar delitos y hacer una especie de barrera de contención para evitar un delito más grave. Sin embargo, esa imprecisión cuando relata o establece cuál es el verbo típico, hace que, o pareciera que estaría imputándose o persiguiéndose actos, malos pensamientos o malas intenciones, como dice algún doctrinario. Es decir, que lo correcto quizás hubiese sido que ese contacto vaya acompañado con actos materiales para poder lograr el propósito final, que es atentar contra la integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes. El caso español, y que finalmente se replicó casi en toda la Unión Europea, es que lo que se penaba, o lo que se perseguía, lo que se condenaba era los contactos a través de medios telemáticos con un menor de edad sin capacidad para consentir actos sexuales, y se le proponga a través de estos medios telemáticos un encuentro, y que esa propuesta tiene que ir encaminada o acompañada con actos materiales para lograr ese encuentro, logrando así transformar un delito de peligro concreto. No como este es un delito de peligro abstracto que tiene problemas ya constitucionales porque hay una fuerte corriente que establece que los delitos, no se puede probar la lesividad de los delitos los delitos de peligro abstracto en razón de que no ponen en peligro ningún bien jurídico. Es el caso del grooming. La imprecisión del verbo típico trae problemas a la hora de determinar si ese contacto, qué tipo de contacto tiene que ser. Por ejemplo, vamos por caso un profesor de escuela, a través de las plataformas que tienen los colegios a partir de la pandemia, uno de ellos es Schoolnet, más conocido, y contacta a una alumna o un alumno diciéndole: mira, te vi triste el otro día en la escuela, no estabas atendiendo a las clases, ¿estás bien? Es un contacto común, es el propio uso de Internet. Esa es una actividad neutra, no hay ninguna connotación. Pero está contactando con un menor de edad a través de las vías telemáticas. Esa cuestión de la ultraintención, que decía, el tipo subjetivo, el dolo es una figura exclusivamente dolosa. Admite solamente el dolo directo. Y además exige una ultraintención, un plus de esa intención, que no es otra que cometer delitos contra la integridad sexual. Ahí dice cometer delitos tipificados en el título tercero. El título tercero es delito contra la integridad sexual, del 119 al 131. Y esto también trae problemas. Trae problemas desde el punto de vista de la dogmática penal, porque lo que afecta este principio de máxima taxatividad de la ley penal. Desde el punto de vista del mandato de determinación. ¿Cuál es el delito que quiere
cometer un abuso sexual, corrupción de menores, o incluso puede ser que el medio de contacto sea una forma para captar niños, niñas, adolescentes para someterlos a una red de trata, ya sea trata laboral o trata con fines de explotación sexual. Este problema de interminación también hacen del delito un delito impreciso y defectuoso. Entonces, a la pregunta inicial. Vamos a la pregunta inicial para ir redondeando el tema y no pasarme del tiempo. El delito de grooming nos trajo, o a nosotros como institución de grooming argentina, la posibilidad de estudiar el fenómeno en sí, a través de los distintos casos que nos van llegando. Y la pregunta que nos ha surgido hace un tiempo, de un tiempo hacia acá, es si el grooming no es la puerta de entrada de otros delitos que no se están contemplando. O si es suficiente la tipificación de estos delitos que se cometen a través de los medios digitales para proteger la integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes, que no hay duda que sí se afectan a ese bien jurídico, el contacto telemático con esta finalidad. El problema de determinación hubiese sido fácilmente sorteable si se hubiese descrito cuál es la conducta. Ya sea solicitar o exigirle a través de extorsiones o amenazas, por ejemplo, puede ser fotos o videos de contenido erótico sexual, o la propuesta, como es la experiencia española, es la propuesta de un encuentro y que esa propuesta esté encaminada o acompañada de actos materiales para concretar ese encuentro. De esta manera va a haber ya a ciencia cierta poder determinar si con estas conductas efectivamente cabe la posibilidad concreta de lesionar el bien jurídico. Bien. ¿Tiempo? Bueno, lamentablemente quería compartirles un caso como el doctor, pero bueno, hasta aquí ha sido mi presentación. Como conclusión, muy brevemente, un minuto por favor, es que claramente el tipo penal de 131 merece urgentemente una modificación, ya sea reformulando por completo o agregándole aquellas cuestiones que son defectuosas al día de la fecha, pero siempre teniendo en cuenta la unidad del plexo normativo nacional, teniendo en cuenta los pactos internacionales, como la Derecho Convención sobre los Derechos del Niño, el Código Civil propiamente hecho, y también la Ley de Identidad de Género. Para esto, debe también tener presente los principios de lesividad y el principio de máxima taxatividad de la ley penal, porque si no se toman estos parámetros, seguramente una reforma que se haga de este artículo está condenada al fracaso. Así que les agradezco mucho su atención. Buenas tardes. Gracias. Bueno, es el turno del doctor Enrique del Carril, abogado egresado de la UCA, magíster en Derecho en la Austral, diplomado en Humanidades Digitales en UFASTA, profesor de Derecho y Tecnología de UCA, UBA y UNA, secretario de Asuntos Constitucionales de CABA. Muchas gracias. Si me alejo acá, la moderadora no me puede tirar con algo, ya me avisó que si me pasaba. Bueno, rápidamente, cuando me invitaron a venir acá, me dijeron que la idea era hacer una cosa media como TED, ¿no? Entonces, lo que les voy a proponer ahora es una serie de temas que van a quedar abiertos como para que nos preguntemos, digamos, cuáles son los problemas o las cuestiones que nos pone el cibercrimen, los delitos tecnológicos a nuestra concepción del derecho, de cómo trabajamos y cómo vemos el derecho. Esta es un poco la idea de esta pregunta de dónde están los ciberdelitos, ¿no? Si nosotros decimos dónde están los ciberdelitos, siempre la respuesta obvia sería obvio en la red, en la nube. No sabemos muy bien qué es, ¿no? Decimos la nube, todo, pero en realidad no tenemos ni idea qué quiere decir eso, pero es como una pregunta o una respuesta que va. La idea es un poco mirar esto y ver qué es lo que pasa con nuestra práctica judicial y con nuestro derecho respecto de dónde están los ciberdelitos. Y voy a poner acá unas noticias sobre distintos temas para que pensemos si son ciberdelitos, ¿no? Ah, perdón, me olvidé.
Entonces, estas van a ser un poco las 4 preguntas que vamos a hacer, ¿no? Por la identificación, ¿qué es un ciberdelito? ¿Cuándo se comete un ciberdelito? Hago así porque ya estoy viejo, no llego a leer ahí. ¿Dónde se comete un ciberdelito y qué es un ciberdelito, ¿no? Entonces, ¿qué es un ciberdelito? Esto es un ciberdelito, ¿no? Roban un celular en San Fernando y escapó en la bicicleta. No sé, bueno, el celular podría llegar a ser parte del ciber. Ahora sí. Grooming. Grooming es un delito muy particular porque es un delito que ocurre todo online, digamos. No hace falta que produzca efectos concretos en la realidad concreto. La discusión que mostraba el doctor, esa idea que a mí me parecía como un poco anacrónica, ¿no? Esa idea de no. El grooming es la penalización de un principio de ejecución, como partiendo de la base que el groomer quiere abusar de niños concretos en situaciones concretas, y los que trabajamos en el tema sabemos que esto no es así, ¿no? Que su intención muchas veces es solo digital. En medio de la pandemia del coronavirus lanzaron un ataque cibernético contra hospitales de España. Esto suena muy digital. La cuestión es que con esto borraban las historias clínicas, y esto podía, no llegó, por suerte, provocar daños físicos en personas concretas, enfermos que no tenían, no sé, cuál era el medicamento. ¿Esto es un delito informático o no? Tiene ya efectos en la vida de las personas. Este me encanta. Entran en una casa de criptos a punta de pistola y le piden que haga transferencias a wallets determinadas, ¿no? Es decir, entraron con un arma y se guardaron el arma y salieron como si nada. No salieron porque los agarraron, pero la idea era esa, ¿no? ¿Esto es un delito informático o es un delito de calle, digamos, ¿no? Terrible. Pagan para ver violaciones online, un ciberdelito que crece. ¿Es un delito informático o es un delito no informático, vamos a decir, la realidad? Esta es un poco la idea, y me caía a cuento a lo que decía el doctor Musso, ¿no? Ese cambio de cómo era equidad. Equidad, y terminó UFE, sí. UFAKE, ¿no? Es un poco la idea, cuando lo escuchaba decía, es tal cual, ¿no? Nosotros pensamos en los delitos informáticos y después empezamos a ver esto, que en realidad ese límite entre los delitos informáticos y los no informáticos está un poco y bastante desdibujado. Todo delito hoy tiene algún tramo informático, aunque más no sea una conversación de WhatsApp, ¿no? Con lo cual, esta como especificidad de los delitos informáticos empieza a diluirse. Son la realidad misma, son todo. Lo sabemos todos, nuestra realidad es una realidad que va desde los átomos a los bits, ¿no? Nosotros en nuestra vida, en nuestros celulares, en nuestra actividad, es así. ¿Cuándo se comete un ciberdelito? ¿No? ¿En qué momento? Acá también hay como una explosión de esas dimensiones de espacio y tiempo. Este mundo de lo digital ha roto esa dimensión espacio-tiempo. Entonces, cuando yo digo cuándo se comete un delito informático, en derecho penal nos interesa saber el momento de comisión del hecho, porque, no sé, desde la prescripción hasta una serie de cosas más. También traje acá un ejemplo, es bastante simpático este también. Un proveedor de servicios informáticos de una empresa puso una bomba de tiempo en el software que manejaba, que produjo y que manejaba para la empresa, para que cada tanto se rompiera algo y lo tuvieran que llamar y pagarle, ¿no? Obviamente. Esta noticia, más allá de, bueno, fue una cuestión penal y terminó con un proceso penal, pero piensen, por ejemplo, en la estafa nigeriana, ¿no? Esa idea de, no sé si saben lo que es la estafa nigeriana. Saben porque todos recibimos alguna de el príncipe de no sé dónde, qué sé yo, ¿no? Sí, bueno, eso se llama estafa nigeriana. Alguien produce o genera una estafa nigeriana cualquiera, manda en spam N cantidad de
de mails pidiendo y X cantidad de gente cae. Y eso se sigue extendiendo en el tiempo y la persona, el autor, quizás quería, no sé, le pareció divertido o quizás quería juntar una determinada cantidad de plata o lo que sea, pero el efecto comisivo en el tiempo de esto, spam, imagínense, es gigantesco, puede durar años y años y años. Quizás la persona, el autor, haya perdido interés en la cuestión, pero el delito se sigue cometiendo, ¿no? El tiempo se estira. El tiempo es digital. El tiempo digital es un tiempo fuera del tiempo, por decirlo de alguna manera. Lo mismo ocurre con el espacio. ¿Dónde se comete un ciberdelito? ¿En qué lugar? Y acá tenemos también una cuestión que tiene que ver con nuestra cultura jurídica. Nuestros derechos, nuestro orden jurídico está pensado en función de espacios. Está pensado en función de fronteras de lugares, San Isidro, Buenos Aires, Argentina, etcétera, etcétera. ¿Por qué pongo este dibujo? Esto es un telégrafo. Hay un libro de James Clay que se llama La Información, que cuenta un hecho policial muy simpático. Recién se instalaba el telégrafo y una persona, un granjero del interior de los Estados Unidos, destruyó el aparato de telégrafo de una estación de servicio. ¿Por qué? Porque fue con un mensaje para mandarle a su hijo, lo entregó en la oficina del telégrafo. El telegrafista marcó el mensaje y le dijo, listo, ya lo mandé. Y el granjero dijo, no, no, está ahí. Yo lo estoy viendo. Que sí, que no, no, pero está ahí, ese es el papel, usted no mandó nada. Con lo cual el hombre se ve que tampoco tenía mucha paciencia, hizo un desastre y terminó en un hecho policial. ¿Por qué esta persona pensaba así? Piénsenlo, porque es muy fuerte eso. Era la primera vez en la historia de la humanidad que la información se separaba de su soporte. Nunca antes había pasado. Jamás, ¿no? Un mensaje era la carta. Esta era la primera vez en la historia de la humanidad que lo ocurría. Y ahora estamos en la segunda vez que está ocurriendo esto. Y ahora es cierto que la información, y sabemos que la información se disocia de su contenido, pero es la primera vez que la información está en muchos lugares al mismo tiempo. La misma. Cuando nosotros decimos copiar, pegar un archivo, no estamos copiando el archivo, haciendo una imitación del archivo. Es el mismo archivo. La palabra correcta sería clonar, ¿no? En realidad no hay diferencia entre original y copia. Entonces, ¿dónde está la información? ¿Dónde están estas cosas? En todos lugares y en ninguno. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos cuando los jueces nos dicen, bueno, pero ¿dónde está la información? ¿A quién se la pido? ¿No? Perfil, problema que tienen en las fiscalías muchos. El perfil de, no sé, Facebook o cualquier producto de Meta, ¿dónde está? Y depende, en Dublin o en Palo Alto, California, o no sé, en las granjas de servidores que tiene en Islandia Meta. ¿Dónde pido la información? Y esa pregunta está mal planteada. No tenemos que pensar en función de espacios eso. Tenemos que pensar en función de accesos. Es lo que hacen ellos, de hecho, ¿no? No van a pedirle a Facebook, salvo cuando Facebook dice que hay que pedirlo así, sino que lo que hacen es OSINT, ¿no? OSINT es básicamente, ¿cómo era? Me gustó mucho, un estalqueo judicial. Un estalqueo judicial, me encantó. Ese estalqueo judicial es meterse en información que, comillas, está en otro país. Con lo cual, bajo las estructuras tradicionales nuestras, ¿bien? Las estructuras tradicionales nuestras no tendríamos que hacerlo, ¿no? Necesitamos el exhorto, ¿no? Traducido, el exhorto, Cancillería. Pero no lo estamos haciendo. Tenemos que dejar de pensar en el derecho como algo que impacta en territorio. Tenemos que dejar de pensar en términos de, que es al final la base de todo, de los ordenamientos jurídicos, en términos de soberanía, y empezar a pensar en términos de protección de derechos, de protección de intimidad, etcétera, etcétera.
¿no? Esa es un poco la idea. Es un poco también lo que decía el doctor Musso con el tema de la información y las grandes empresas. Ya no nos sirve hacernos los malos y decirle, mire, yo soy el Estado, usted le obligo a que me dé la información. Lo más seguro es que Google prenda la máquina de la risa y me diga, ¿quiere la información? Venga a buscarla, acá está, son estos servidores. Y tienen que hacer lo que hacen, ¿no? Es sentarse y decir, bueno, esto es nuestro problema, este es el de ustedes, cómo colaboramos, cómo ayudamos, qué podemos hacer para que los dos nos retroalimentemos, etcétera. Esa idea es una idea muy, si se quiere, contraria al derecho tradicional, pero es como funciona esta idea, la sociedad de la información. Tenemos un tercer personaje acá, ya no es público y privado, sino estos prestadores de información en Internet que son privados con las facultades de un Estado que nos imponen a nosotros la regulación de, no sé, el Reglamento de Protección de Datos Personales Europeo, según lo interpreta el estudio jurídico de la empresa que nos... Porque esta es al final el ordenamiento jurídico, ¿no? Y el cuarta, pregunta tiene que ver con el ciberdelincuente en sí. ¿Estoy bien de tiempo? Pues ya terminé. Perfecto, muy bien. Tiene que ver con el dolo, tiene que ver con la intención. Acá también todo se ha roto, digamos, ¿no? Acá también la cosa hay que repensarla. Estamos acostumbrados cuando hablar del ciberdelincuente, ¿no? En pensar en esto, ¿no? En la cosa así, como, así oscura y... Pero si nosotros, o los que se dedican a estos temas, empiezan a analizar qué es realmente un ciberdelincuente, la verdad es que sí, tenemos, y yendo ya a delitos informáticos, si se quiere, puros, ¿no? Es decir, delitos que impliquen ataque a información, por ponerlo en un lugar muy simple, ¿no? Un hacker es el hábil en estas cuestiones. Un cyberpunk es un anarquista, ¿no? Alguien que rompe porque está bien romper y la sociedad, etcétera, etcétera. Un ciberdelincuente es alguien que al final se quiere enriquecer. Y un ciberterrorista es alguien que se quiere enriquecer, pero porque también es un hacktivista, es decir, es alguien que se quiere enriquecer porque quiere romper con el sistema, ¿no? Es decir, y así sucesivamente. Es decir, las razones por las cuales se actúa o el ciberdelincuente actúa son razones mucho más complejas que dolo culpa, que dolo directo, con todos los doble clics que nos enseñaron en Derecho Penal en nuestra facultad. Es más, y con esto termino, los motivos son distintos, ¿no? Porque sí, el doctor tiene casos de estafas donde hay gente que se quiere enriquecer. Punto. Pero si nosotros analizamos la criminología o la sociología del ciberdelincuente, muchísimas veces son cuestiones de estatus, ¿no? Lo puedo hacer. Soy el único que lo pude hacer, ¿no? Hackeé el auto de Google, ¿no? El auto autónomo. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer, ¿no? Es un desafío. Es un desafío general y yo lo logré. Para ver si podía hacerlo, a ver si puedo entrar a, no sé, el Banco Central Argentino. ¿Por qué? Nada más que porque sí, y encima voy a dejar una marca, algo ahí, como para que sepan que fui yo. Sí, también obviamente por cuestiones ideológicas, ¿no? Anonymous es esto, ¿no? Es ese colectivo de esto nos cae mal, así que vamos contra él, sin demasiada organicidad en lo ideológico. Bueno, y la cuestión sí ya del beneficio concreto y económico. En definitiva, también tenemos que repensar esta idea de cómo imputamos y por qué razones y cuándo hay dolo y cuándo no, porque además de esto estamos hablando de que por ahí tiene 10 años la persona, ¿no? Encima eso, ¿no? Es decir, en definitiva y en conclusión, ¿qué es o dónde están los delitos informáticos, los ciberdelitos? Han generado una ruptura espacio-tiempo.
el mundo de lo digital ha generado una ruptura de espacio-tiempo. Esto lo estamos viendo acá en las cuestiones de delitos informáticos porque este es el panel, ¿no? Porque este es el panel, porque esa es la explicación, pero podríamos extenderlo a cualquier otro aspecto de derecho y tecnología, ¿no? Se ha generado esta ruptura y nosotros no lo estamos viendo. Estamos dando respuestas antiguas para problemas nuevos y por eso, y acá asumo que comparto una experiencia común, tenemos esa sensación de que esto no termina de ajustar. ¿No vieron que cuando los temas informáticos, que los problemas que tenemos desde acreditar un WhatsApp en un juicio hasta lo que sea, tenemos esa sensación de que esto no termina de ser exactamente lo que debería ser, ¿no? Entonces, y así termino esta suerte de charla TED, tenemos que repensar no los ciberdelitos, no la prueba digital, todo el derecho. Porque todo el derecho tiene que reajustarse. Este cambio a este nuevo telégrafo es un cambio muy fuerte. Y si no nos ponemos en ese lugar, los abogados, ¿no? Inteligencia artificial y ChatGPT, y no servimos para nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno, perdón, de la doctora Beglia, abogada de esta casa, abogada en ejercicio de la profesión, abarcando ramas como derecho del trabajo, derecho tributario, derecho comercial y derecho informático. Abogada consultora y docente de Indictum, vicedirectora del Instituto de Derecho Informático del Colegio de Abogados de San Isidro, autora de la investigación del uso de plataformas para celebración de mediación prejudicial obligatoria, desarrollada en el Instituto de Derecho Informático del Colegio de Abogados de San Isidro, y autora del capítulo 4, Incidencias procesales, del tomo 1 del libro de El proceso de daños y perjuicios. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo traía una hermosa ponencia, para mí era hermosa. Les digo, ¿no se escucha bien? Me hicieron parar. Acá estoy. Iba a hablar de Luhmann, Tolman, Staumann, acá hay gente de sistemas, así que sabe de lo que estoy hablando, de sistemas operativos, un libro muy viejito, que tiene muchas reediciones, que habla de los sistemas, justamente. Pero en vista de lo que hablaron acá los doctores, me parece que no corresponde. Entonces vamos a hacer una buena conclusión. Mi tema es sobre vulnerabilidad. Y mientras estaban hablando el doctor Tilves, estaba chequeando cuántos de ustedes estaban con el Bluetooth prendido. ¿Sí? Pero es algo que podemos chequear todos, de hecho. ¿Sí? Porque vos lo tenés prendido y tu celular, no importa qué marca sea, va a captar en una X radio los otros Bluetooth. Y qué loco que yo estaba ahí y estaba teniendo todo este radio, ¿no? Y decía, ¿cuántas fuentes abiertas tenemos? ¿No? ¿Cuán vulnerables somos? Y bueno, y acá el doctor habló de una vulnerabilidad en la investigación, el doctor en la vulnerabilidad de los niños, y el doctor del carril en la vulnerabilidad del sistema jurídico en particular. El sistema jurídico tiene un componente común con cualquier sistema informático, un lenguaje. O sea, nosotros ejercemos defensas con palabras. En esta etapa de mi vida estoy un poco poética, y desempolvé unos libros de Borges. El lenguaje analítico de John Wilkins específicamente tiene, al finalizar todo ese dogma de las categorías, de cómo estandariza el lenguaje, John Wilkins, ¿sí? Y termina con una frase de Chesterton en un libro que hace la biografía de Watts. Watts era un pintor. Y dice, y lo voy a mal citar porque no lo recuerdo de memoria, tengo muy mala memoria, dice que la naturaleza humana, el alma humana es tan imbrincada que el lenguaje es del alma. Entonces, ¿cómo somos tan de estandarizarnos en el siglo XXI
cuando tenemos esta pluralidad de derechos, esta multiplicidad de redes, y cuán vulnerables nos volvemos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una estandarización taxonómica de la vulnerabilidad, pero no existe la persona vulnerable digitalmente. O sea, tenemos las vulnerabilidades conforme la Corte Interamericana de Derechos Humanos, coincide con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de que la vulnerabilidad de la persona se puede dar por su condición socioeconómica, su edad, su capacidad física en cuanto a su disminución. Pero no analizaron que somos todos vulnerables digitalmente. Y los invito a agarrar sus teléfonos celulares, claramente, ¿sí? Y en esta interconexión, en donde uno sabrá para qué utilizar ese Bluetooth y con qué intención conectarse con el celular ajeno, y el otro por ahí, porque son todos smartphone y son touch, el otro por ahí, un movimiento involuntario, ocasiona una conectividad indeseada y sustrae información personal, que en los términos de la ley 25.326 es un dato sensible, ¿no? ¿Y estaría cometiendo delito? ¿Existe el ciberdelito? Es eso lo que yo me pregunto. Somos hasta vulnerables como usuarios, porque estaríamos hasta cometiendo un delito por culpa. ¿Cómo no? Bueno, y fíjense de qué manera más casual o causal cometemos un delito acá, en este auditorio, ¿no? El orden público fiscal no me deja mentir, y tampoco engañar, así que. Ahora, sin embargo, los sistemas, ¿sí?, tienen vulnerabilidades per se, estructurales. Ningún sistema es perfecto porque los sistemas son confeccionados por los hombres, y aparte los sistemas, a diferencia de cómo la persona percibe el tiempo y el espacio, los sistemas son atemporales, excepto que el programador le exija guardar un orden cronológico y sea una orden. Por lo tanto, si ese sistema no tiene un counter, ¿sí?, que lo ubique en determinado segmento de tiempo, ese sistema es atemporal. ¿Ese sistema es vulnerable? No, no lo sabemos. Los sistemas se prueban y los prueban las personas. Y las personas, usuarios finales, ¿sí?, son los mejores testers de los sistemas. Y ahí es cuando nacen las vulnerabilidades. OSINT, Open Source Intelligence, es una herramienta poderosísima que, discúlpenme, pero no es un stalkeo. Trabaja de manera lícita en la red con lo que se llaman datos abiertos. Y no son vulnerabilidades de las grandes corporaciones que manejan transacciones de datos, sino que simplemente son los datos que quedan abiertos porque las corporaciones así lo deciden. Entonces, OSINT trabaja lícitamente. Ahora, si nosotros lo usamos para stalkear, estamos convirtiendo una herramienta para delinquir. Y estamos hablando de OSINT. O sea, Maltego es un motor poderosísimo de búsqueda. Ahora, si yo uso Maltego para buscar un blanco, Maltego es la herramienta que yo utilicé previamente para poder cometer un delito después. Es interesante que no solo las herramientas dentro de su licitud pueden llegar a cometer o ser herramientas para cometer, medios para cometer un delito, sino que también lo que es más interesante aún es cómo las propias reglamentaciones y las propias leyes que nosotros tenemos colocan a las personas en un estado de vulnerabilidad digital. El ministro de la Corte de la Nación, el doctor Rosati, en el día de ayer, publicó que, tiene 4 líneas de teléfono celular a su nombre. Él hizo la denuncia claramente. Si nosotros utilizamos las resoluciones de ENACOM de cómo podemos sacar una línea celular telefónica, de hecho la última resolución tuvo la modificación el 15 de marzo del 2023, los datos que pide ENACOM, que tienen que cumplimentar las compañías de telecomunicaciones, son datos
abiertos, no son datos sensibles, excepto dos datos, que son la fecha de emisión del documento nacional de identidad y el número de trámite. Ahora bien, así como les dije lo del Bluetooth, ¿cuántos de ustedes, cuando van a pagar con una tarjeta de crédito, con una tarjeta de débito, les pide el comerciante el DNI? Acá en la República Argentina, y me atrevo a decir que es el único país, ¿sí?, cuando vos pagás con débito te pide documento nacional de identidad, porque somos tan anacrónicos para validar identidad en una compra que está mediatizada, en donde hay una entidad bancaria que tiene tus datos personales y dice que esa tarjeta es tuya. Nosotros aún así estamos pidiendo esa validación que es innecesaria, pero esa norma está creando una vulnerabilidad porque posibilita, o mejor dicho, hizo que el ministro de la Corte de la Nación hoy sea un vulnerable digital. ¿Por qué? Porque gracias a estas una resolución y una comunicación. La comunicación del Banco Central, que reglamenta los pagos a través de tarjeta de débito, y la resolución de NACOM de cómo una persona de manera remota puede solicitar líneas telefónicas. No es que seamos anónimos, la verdad, y tampoco es una cuestión anacrónica, es una cuestión de lenguaje. El derecho no está reproduciendo las relaciones sociales que se están suscitando dentro de los medios digitales. Y las relaciones comerciales tampoco tienen un parámetro legal a como hoy se trabaja. O sea, nosotros pedir, por ejemplo, una legislación sobre criptoactivos. Si uno va a la génesis del criptoactivo, si uno va a la génesis de Internet, si uno va a la génesis donde hoy mantenemos relaciones jurídicas, hechos y actos en los medios digitales, nacen desde otra filosofía y desde otro lenguaje. Y no estoy hablando de un lenguaje de programación. Estoy hablando de un lenguaje que aborda la multiplicidad, la colaboración, la solidaridad, y que personas malas hay en todos lados. Y conductas disvaliosas hay en todos lados. El tema es el excesivo marco regulatorio que se quiere dar sobre sistemas que nacieron con otra lógica y que hoy se está trabajando bajo otra ontología. Nosotros hoy trabajamos sobre objetos digitales. Y cuando, esto que decía el doctor, el clonar los archivos, Walter Benjamin justamente abordó el tema de las copias, ¿no? Y Benjamin dijo, a ver, no son copias, son originales distintos. Bueno, los archivos, cuando ustedes hacen un copy and paste, no son clones, son distintos, porque van a interactuar en un sistema operativo distinto. Pero ¿saben lo que es más interesante en todo esto? Que la impronta del usuario le ponga ese archivo es lo que va a marcar la diferencia, es lo que va a hacer que esa persona sea un vulnerable digital o no. Muchas gracias.